Ok, ¿estamos bien? Hoy vamos a ver la misericordia de Yahweh. Y vamos a poner esto en su contexto. Otra vez, recordamos, siempre entendiendo lo que es el contexto. Y recuerden, esto es importante. Muchas veces en el Nuevo Testamento se cita algo del Antiguo Testamento. Y muchas veces podemos tomarlo fuera del contexto si no entendemos el contexto del Antiguo Testamento. Porque Pablo, por ejemplo, él usa un versículo, pero él sabe el significado y mucha gente que está escuchando de él saben el significado y lo que está diciendo. Pero hoy en día ya nos enfocamos, es que ya él dice esto aquí, entonces la doctrina debe ser esto y esto y esto, y ahí nos metemos en problemas. El contexto es importantísimo. Contexto, podemos hablar de contexto histórico, contexto de dentro de un pasaje, el contexto cultural. Entonces hay muchas cosas ahí que tenemos que estar estudiando para saber exactamente lo que está diciendo. Ok, muy bien. Entonces, la misericordia de Yahweh. La semana pasada vimos esto. Y esto es importante porque va a comenzar con una pregunta o unas preguntas ahí para ver y tienen que ver con lo que vimos. ¿Sí? Vimos que la palabra de Yahweh no ha fallado ni fallará. Porque estábamos hablando de que pues Israel es el pueblo escogido, ¿verdad? Pero no todos creyeron. Entonces, ¿la palabra falló? No, la palabra de Yahweh no falla y no fallará, ¿sí? Luego vimos que no todos los nacidos de Israel son hijos de Yahweh. No, ahora no es que tienen ventaja, claro que sí. Porque de ellos son los patriarcas, las escrituras, todo lo que hay ahí. Entonces ellos tienen ventajas increíbles sobre nosotros. Aún los judíos hoy en día, que nada más estudian Torah, tienen ventajas sobre nosotros, que hemos sido cristianos por años y no hemos estudiado Torah. Entonces, ventajas sí, pero ¿eso los hace hijos? No, porque no todos los nacidos de Israel son hijos de Yahweh. Los hijos, como resultado de la promesa, son hijos de Yahweh. Los que por fe creen en la promesa. Hoy en día ya se cumplió la promesa en cuanto a Yahushua. Entonces creemos en Él, creemos en lo que hizo, toda su obra, toda su vida, y ya somos salvos. Antes ellos tenían fe en las promesas de Yahweh que eran más adelante, y aún para nosotros hay algunas promesas que todavía no se cumplen. Todavía no tenemos la adopción completa. Todavía no tenemos la redención completa. Eso es hasta resucitar y tener un cuerpo glorificado. Ese es cuando ya somos adoptados completamente y tenemos la redención total en ese tiempo. Y la invitación, el propósito y la selección es de Yahweh. ¿Sí? Entonces eso es lo que vimos la semana pasada y eso es importante porque esta semana comenzamos con esta pregunta, una de estas preguntas. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? Él mismo se contesta, de ninguna manera. Entonces, ¿de qué está hablando aquí de injusticia? ¿Qué podemos decir? ¿Hay injusticia? Entonces, Yahweh es injusto porque Él llamó y escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es injusto por eso y no llamó escogió a Ismael y Esaú. ¿Recuerdas que estamos viendo esas historias? Y que Ismael era el primogénito, Esaú era el primogénito, y según las reglas
Ellos deben ser escogidos. Ellos deben ser los primogénitos o los que iban a recibir o los hijos de la promesa, podemos decir. Pero no. Entonces, Yahweh es injusto por eso. Hay una injusticia. Yahweh es injusto si un israelita de nacimiento no alcance al reino. Yahweh es injusto. Si un israelita de nacimiento no va a alcanzar el reino, entonces Yahweh es injusto porque el pueblo israelita de Israel es el pueblo escogido. Entonces, si él dice, esta persona nació aquí, pero nunca creyó, entonces no va a alcanzar el reino, entonces es injusto. De ninguna manera. Yahweh es injusto si él deja a cualquier persona que no sea israelita de nacimiento entrar en su reino. Es injusto si nosotros que no tenemos sangre judía o sangre israelita, es injusto Yahweh si nosotros entramos y los israelitas de nacimiento no entran. No, de ninguna manera. Pablo está tratando de establecer que Yahweh, y vamos a ver esto en todo el pasaje que vemos aquí, Yahweh es el que decide. Él decide. Él pone las reglas. Él pone las leyes. Él pone las promesas y cómo alcanzar las promesas. Él lo hace y no importa quién eres tú ni yo, no podemos decir nada. Porque Él pone las reglas. Y eso es lo que está tratando. Ese es el contexto de todo el pasaje que vamos a ver desde hoy hasta en 2 o 3 semanas. Y no tiene otro. No está. Pablo no está tratando de establecer una doctrina aquí en cuanto a la predestinación y nada de sí. No está estableciendo eso. Está estableciendo la verdad de que Yahweh no es injusto. Si Él decide hacer esto, no es injusto. Si Él puso las reglas así, no es injusto. De esto se trata lo que está diciendo aquí. Porque los judíos en ese momento, en el tiempo de Pablo, podían decir, espérame. Tú me estás diciendo que nosotros como pueblo que hemos seguido y luchado y todo eso, algunos de nosotros no vamos a entrar, pero Yahweh va a dejar a unos egipcios entrar. Yahweh va a dejar a otro pueblo entrar. ¿Cómo? Y Pablo está estableciendo diciendo, no es injusto, porque Yahweh dijo, su plan de redención fue para la humanidad, pero a todos los que van a creer, no importa si eres de Israel de nacimiento o eres gentil de otra parte de nacimiento. Lo que está tratando de establecer. Por eso dice, ¿qué podemos decir entonces? ¿Que hay una injusticia en Elohim? De ninguna manera. De ninguna manera. Y ahora va a algunos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos al versículo 15. Dice, ¿por qué? Porque le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Ok. Si lo tomamos así, ya suena que Él ya escogió con quién tener misericordia y con quién no tener misericordia. De un lado es cierto, pero del lado de decir, el que cree, yo voy a tener misericordia. El que no cree, no voy a tener misericordia. Pero no vamos a entrar en eso. Pero vamos a ver el contexto exacto de Éxodo. Porque esto es importantísimo para ya no meternos en esas doctrinas que no
que tratan de decir algunas personas que realmente no existen ahí. Muy bien, Éxodo 33. Este pasaje, lo que estamos viendo ahí en Romanos, donde dice, tendré misericordia de quien yo quiero tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Ok, vamos a ver el contexto de eso. Dice aquí, Moisés le dijo a Yahweh, mira, tú me dices que dirija a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Moisés está dudando otra vez. ¿Recuerdan que Moisés dudó en el principio? Dijo, pero no puedo hablar. ¿Cómo voy a ir con Faraón si yo no soy elocuente en el hablar? Creció en el palacio de Faraón. ¿Cómo? Pero ahí él está diciendo, no, es que no puedo. Entonces otra vez está diciendo, espérame, Yahweh, tú me estás diciendo que vas a ir con nosotros, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Además, tú has dicho, yo te he elegido por nombre y tú has ganado ciertamente mi favor. Espérame. Si lo que estamos estudiando, si dice, tendré misericordia de quien quiero tener misericordia, si eso es que desde antes de la fundación del mundo, Yahweh dijo que va a tener misericordia de Moisés, que ya está establecido y nadie puede hacer nada de eso, entonces, ¿por qué dice esto aquí? Dice, yo te he elegido por nombre y tú has ganado ciertamente mi favor. ¿Cómo alguien puede ganar favor si ya desde antes Yahweh dijo que él iba a escogerlo? No, porque esa idea está equivocada completamente. Moisés ganó el favor por su fe. Ahora, vamos adelante, pues, pero hay que entender eso es importante. Ahora bien, si en verdad he ganado tu favor, te ruego que me dejes saber tus planes para que yo sepa que tengo tu aprobación. Otra vez, está asegurando, ya, otra vez, está diciendo, yo entiendo que nos sacaste y todo esto y estamos aquí y yo ya me pusiste como líder, pero ¿estás seguro? Yo también lo digo. Ya, yo estoy aquí delante de ustedes y a veces durante la semana yo estoy así como con Yahweh diciendo, oye, ¿estás seguro que debo estar aquí adelante? Es natural. Y luego sigue, dice, considera también que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, yo iré delante y alivianaré tu carga. Yahweh mismo va a ir adelante. Dice, yo voy contigo. No tengo que mandar a otra persona contigo. Yo voy con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. ¿Sí? Y luego dice, ¿por qué? ¿Cómo se... perdón. Y le dijo en el 15, a menos... El 15, ¿no? Si ya terminamos, iré delante y alivianaré tu carga. Y le dijo, a menos que tú vayas delante, no nos hagas salir de este lugar. Yo no voy a salir si tú no vas. Necesitamos a ti como el líder de aquí. Yo soy un líder que me pusiste, pero necesitamos a ti. Tú eres. Y luego dice, porque ¿cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor a menos que vayas con nosotros? Para que nos distingamos tu pueblo y yo de todo otro pueblo en la superficie de la tierra. Y luego sigue ahí
en 17, ¿verdad? Dice, y Yahweh le dijo a Moisés, también haré lo que me has pedido, porque tú verdaderamente has ganado mi aprobación. Otra vez, has ganado mi aprobación y yo te he elegido por nombre. ¿Por qué ganó la aprobación otra vez? Porque está diciendo a Yahweh, yo no puedo. Necesitamos a ti. Yo necesito a ti. Yo no puedo guiar a este pueblo sin ti. Esa es la fe. Esa es la convicción. Saber quién es Yahweh y decir yo voy contigo. Y por eso otra vez gana la aprobación de Yahweh. Y dice, él dijo, oh, déjame contemplar tu presencia. Déjame contemplar tu responsabilidad. Y él respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó, pero no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Ahora esa frase, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, es literalmente lo que dice en hebreo. Pero la idea es lo que está plasmando el traductor aquí, diciendo en el 19, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y la gracia o la misericordia que yo concedo va contigo y la compasión que muestro va contigo. Él está diciendo que Yahweh está diciendo ahí en ese momento, yo estoy decidiendo hoy darte mi bondad, darte mi misericordia, darte mi compasión. Entonces yo decido hacerlo. Porque él pudo haber dicho a quién. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Primero diciendo, ¿quién vas a enviar conmigo? Con nosotros. ¿Cómo vamos a saber? Yo voy delante de ustedes. Y luego dice, bueno, otra petición. Déjame contemplar tu presencia, tu gloria. Y Yahweh pudo haber dicho, ya basta, voy a estar delante de ustedes, ¿no? Pero le va a dar bondad. Va a ser bondadoso, va a ser misericordioso y va a ser compasivo con Moisés a ceder su petición y decir, yo decido hacerlo. Y lo que va a pasar enfrente de ti es que soy bondadoso, soy misericordioso y soy compasivo. Wow, qué diferencia. ¿No? En lo que hemos visto en Romanos. Y cuando la mayoría de la gente habla de este pasaje que está diciendo aquí Pablo, diciendo, no, esto tiene que ver con predestinación. No. Esto tiene que ver con la misericordia de Yahweh. Esto tiene que ver con la compasión de Yahweh. Esto tiene que ver con la bondad de Yahweh, que está diciendo, yo voy delante de ustedes y yo voy a ceder tu petición y voy a dejar pasar mi presencia, mi gloria. Y en otro momento, misericordioso. No tiene que ser eso. Yo voy a mostrar misericordia porque yo quiero hacerlo. Yo voy a mostrar compasión porque yo quiero hacerlo. ¿Entienden? Y está dejando en claro ahí que la misericordia no se trata de si Moisés merece ver la gloria de Yahweh o no. Yahweh lo va a hacer porque Él decide hacerlo. Pero también ¿por qué? Moisés encontró aprobación en él. La aprobación de Yahweh por medio de su fe. Pero Yahweh lo estableció así,
de esa manera. Esas son las reglas y así funciona todo esto. Es increíble ahí. Entonces, Moisés está asegurando si realmente Yahweh irá con ellos y le pide contemplar su gloria. Yahweh enseguida confirma que Moisés había ganado su favor y el pueblo era suyo. Y él irá con ellos. Y Yahweh decide ser bondadoso, misericordioso, compasivo, pero según los términos de Moisés y el pueblo, no, según los términos de Yahweh. Por eso dice, la misericordia es de Yahweh, la compasión es de Yahweh, su bondad es de Él mismo. ¿Estamos bien? ¿Entienden lo que es el contexto ahí? No está hablando de que ya desde antes de la fundación del mundo Él escogió a tales personas para darles misericordia, a tales personas para ya darles el castigo. No, está hablando, estableciendo de Yahweh es la misericordia y es según sus términos, sus reglas, lo que Él establece, no lo que establece otra persona. Y lo podemos ver en lo siguiente, porque dice, en el 16, así que no depende de que uno quiera o de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. Ahora, ¿de qué está hablando? Así que no depende de que uno quiera, ni de que se esfuerce. ¿Cuál era el contexto? ¿De cuáles historias estábamos hablando antes? Abraham, Ismael y Isaac, ¿verdad? Raquel, Jacob, Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú, ¿verdad? Eso era. Entonces, ¿qué hicieron Abraham y Sara? Ellos escucharon, ok, bueno, tú nos vas a dar un hijo, pero ya Sara está grande de edad, es estéril, entonces nosotros vamos a arreglar la situación. ¿Y qué hicieron? Hicieron su esfuerzo, hicieron lo que ellos pensaban que era correcto. Bueno, Abraham, Sara dice, ahí está Agar, que tengas hijo con ella. Vamos a arreglar la situación. Vamos a hacer el esfuerzo nosotros para que Yahweh tenga misericordia de nosotros. Pero su misericordia en cuanto a lo que es la justificación o el plan de redención no quedó en Ismael, sino quedó en el plan de que él dijo, Sara va a tener un hijo. Entonces ellos podían haber traído 50 concubinas para que Abraham tuviera hijo con 50 concubinas. Y no hubiera sido lo que Yahweh dijo. Yahweh dijo que la misericordia está ahí. El plan de redención ahí. El hijo de la promesa va a nacer de Sara. Lo estableció así. Y aunque Ismael fue el primogénito, y según las reglas en ese tiempo, que Ismael debía de ser el siguiente jefe de la familia. Pero no según Yahweh. Yahweh decidió otra cosa. Y es lo mismo con Jacob y Esaú. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Isaac quería a Esaú. Era el mayor. Él debía de ser el primogénito, según lo que pensaba Isaac. Pero ¿qué dijo Yahweh? Desde ahí dijo, el hijo mayor servirá al menor. Y Rebeca sabía. Y ella iba viendo. Y ya después se ve hasta en las actitudes. ¿Qué hace Esaú? Tiene su primogenitura. ¿Y qué hace con su primogenitura? Lo vende
por una sopa, lo vende. Ahí se ve que no estaba listo, no podía ser el primogénito de ninguna manera. Entonces ellos trataron de arreglar. Isaac trató y él pensó que era Esaú, pero era Jacob. Y luego ya lo llevamos a lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es el contexto general de mayor de Romanos? La justificación, la redención, la salvación. Entonces, ¿podemos ganar la justificación tú y yo? ¿Podemos ganar la justificación? De ninguna manera. ¿Podemos ganar nosotros la salvación? De ninguna manera. De ninguna manera. Es imposible ganar la justificación y en sí podemos decir ganar la misericordia de Yahweh o ganar la compasión de Yahweh en cuanto a la justificación. Ahora, el caminar es otra cosa. Ya cuando creemos, damos la vuelta y empezamos a caminar, podemos ganar la aprobación de Yahweh, ¿sí o no? Claro que sí, porque si seguimos sus reglas, seguimos sus leyes, sus mandamientos, todo, ahí hay bendición, ¿sí? Entonces sí, pero cuando hablamos de la justificación y hablamos que si Yahweh iba a escoger a Ismael o a Isaac, él dijo, van a ser de Sara y no de otra persona, ¿sí? Pero todavía Isaac tenía que creer. Si no hubiera creído, entonces otro plan, no sé si iba a tener que hacer otra cosa ahí, pero esto es, cuando uno tiene fe, convicción en Yahweh y su Hijo, el querer y el esfuerzo se basan en ¿qué? Si yo ya tengo convicción, si yo ya tengo fe, ¿se basa en qué? ¿Ganar la misericordia o la compasión de Él? No, se basa en el amor. Como Él nos amó primero, nosotros debemos amarlo. Y es la diferencia entre lo que es la justificación y después de creer. Porque ganamos aprobación por medio de caminar en Él, porque amamos a Él por lo que Él hizo por nosotros. Esa es una diferencia grande. Y no nuestro enfoque cuando estamos caminando es, no, es que yo nada más no quiero hacer esto porque yo necesito la misericordia y la compasión. No, la razón es, Él me amó. Entonces yo lo voy a amar. Ese es el motivo correcto. Por eso dice, así que no depende de que uno quiera, ni de que se esfuerce. ¿De qué se dependa? De que Elohim tenga misericordia. ¿Y qué hace Elohim? ¿Qué hace Yahweh? Él establece las reglas en cómo llegar a tener la misericordia también. Porque si seguimos aquí en el camino y en nuestro camino y no creemos en Yahweh, ¿hay misericordia para acá? No, no hay misericordia. Él estableció las reglas y Él dijo, si quieres misericordia, pues hay que tener fe. Y luego ya después ya puedes caminar. Él estableció las reglas ahí. Si no depende de que Elohim tenga misericordia, la compasión, la gracia, es de Yahweh. Es de Yahweh. Y nadie va a poder decir, bueno, yo voy a alcanzar la misericordia. Ya sé que dice que debemos tener fe y todo eso, pero yo voy a hacer tantas obras y así voy a ganar la misericordia. O así voy a ganar la gracia. No. Es un regalo. Por eso en la justificación
nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Depende de Él. Él tuvo que mandar a su Hijo para poder llegar a tener misericordia. La gracia, la compasión es un regalo, no depende de alguien más. Abraham y Sara pensaron que iban a arreglar las cosas, pero Yahweh dijo no, es así, y luego actuó para eso. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Estamos viendo que la verdad esto es que la misericordia, la compasión son de Yahweh. Y Él decide a quién, Él decide cuáles son las reglas de eso. ¿Sí? Versículo 17 dice, por ejemplo, en la escritura se le dice al faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se proclame por toda la tierra. Ok, este pasaje se encuentra en Éxodo 9 y vamos a ver otra vez el contexto de Éxodo 9 porque es importante. Dice, Yahweh le dijo a Moisés, temprano en la mañana preséntate ante el faraón y dile, así dice Yahweh, el Elohim de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu persona y tus cortesanos y tu gente, para que sepas que no hay nadie como yo en todo el mundo. Yo pude, escuchen esto, esta parte, y porque la frase que leímos en Romanos viene después de esto. Dice, yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado a ti y a tu gente con una plaga, y ustedes habrían sido erradicados de la tierra. ¿Sí? Pudo haber hecho eso. Y luego sigue ahí, dice, sin embargo, te he dejado con vida para este propósito, para mostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Sin embargo, tú continúas estorbando a mi pueblo y no los dejas ir. Para esta hora mañana haré llover un granizo pesado como no lo ha habido en Mitzrayim desde el día en que se fundó hasta ahora. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto fue antes de la séptima plaga. Y Yahweh le manda decir al faraón que él pudo haber erradicado a Faraón y todos los egipcios, pero ¿qué hizo? Los dejó vivir. Aún así, ¿tuvo misericordia o no? Claro que sí. ¿Tuvo misericordia con el egipcio? No estaría hoy en día si Yahweh hubiera mandado toda su ira sobre egipcio. Ya no hubiera egipcio hoy en día. ¿Pero qué hizo? Misericordia. Los dejó vivir. Dijo, yo pude haber hecho esto por tu terquedad, porque no que dejes ir a mi pueblo. Entonces, de ahí es esta idea. Precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre se proclame por toda la tierra. Es el versículo 16, diciendo, te he dejado vivir. Yo te dejé vivir, ¿por qué? Para que ya puede ver el mundo mi poder y proclamar mi nombre en todo el mundo. ¿Sí? Pero eso es entre el tiempo de las plagas. No es antes de las plagas, no es después ni nada. Entonces ahí es importante.
Y él fue y los dejó así, los dejó vivir para mostrar su poder y para que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Ahora, vamos desde el principio de las plagas, antes de las plagas, porque es importante ver esto también, ¿sí? Estamos en Éxodo 7, antes de todas las plagas. Dice, Yahweh le contestó a Moisés, mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta, como el que habla hacia afuera. Recuerden que la definición de profeta es hablar hacia afuera. Que iba a hablar hacia afuera Aarón todo lo que Moisés le decía, porque Moisés iba a recibir de Yahweh. Entonces, dice Elohim, tú hablarás todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón le hablará a Faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y maravillas en la tierra de Mizraim. Cuando el Faraón no te haga caso, yo pondré mi mano sobre Mizraim y libraré a mis ejércitos y a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Mizraim con grandes juicios. Y los mizrahitas sabrán que yo soy Yahweh cuando tienda mi mano sobre Mizraim y saque a los israelitas de entre de ellos. Interesante. Endureceré el corazón de Faraón. Dice ahí, en el principio. Entonces sí. Ya él decide a quién endurecer y quién no. Una pregunta. ¿El corazón de Faraón estaba endurecido hacia Israel antes de esto? ¿Qué había pasado en Egipto? Cuando entraron los israelitas a Egipto, a la tierra de Egipto, ¿ellos estaban libres o eran esclavos? Libres. Y después de cierto tiempo, ¿qué pasa? Otro faraón viene y ¿qué dice? No, estos están creciendo, hay que esclavizarlos. Y luego hasta en un momento dado les multiplica lo que tienen que producir y no les da paja. Entonces, ¿el corazón del faraón estaba endurecido antes de esto con los israelitas? ¿Sí o no? Sí. Ya había un problema en cuanto a Faraón con los hebreos. Entonces, ya viene Moisés y Yahweh le dice, endureceré el corazón de Faraón. Ya estaba endurecido el corazón de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La idea aquí es que Yahweh va a permitir esto. Él va a dejar que Faraón sigue endureciendo su corazón, porque ahorita vamos a ver las veces que dice que Faraón endureció su corazón. ¿Sí? Entonces ya antes de eso, ya Faraón estaba en contra de los hebreos. Ya estaba establecido. Yahweh ya conocía el corazón del faraón, sabía todos sus pensamientos, todo eso, entonces era obvio. ¿Qué pasa si deja ir a los israelitas, los hebreos? ¿Qué va a perder el faraón? Todos sus trabajadores. ¿Y qué estaban construyendo? Un imperio. ¿Y qué necesitas para construir un imperio? Trabajadores, esclavos. Entonces, claro que Faraón
ya tenía endurecido su corazón hacia los hebreos y hacia dejarlos ir. Claro que sí. En un tiempo un faraón, ¿qué hizo cuando nació Moisés? Quería matar a todos los varones nacidos en un tiempo. ¿A poco eso no es tener un corazón endurecido hacia los hebreos? Claro que sí. Entonces vamos a establecer esto. Esto es importante entender. Ya estaba endurecido el corazón de Faraón. Y cuando Yahweh dice esto aquí, está diciendo, lo voy a dejar, lo voy a permitir. Y esto va a pasar. Ahora, vamos a al capítulo 7, al último mitad, y cada vez que hay esto es antes de la primera plaga, ahí en el 13, dice, no obstante, el corazón de Faraón se endureció y no los hizo caso, como había dicho Yahweh. El 22 es después de la primera plaga y dice, pero cuando los magos misritas hicieron lo mismo que con sus hechizos, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, tal como había dicho Yahweh. Y luego en el 8 dice, pero cuando el faraón vio que había alivio, recuerden que en un tiempo el faraón también se sentía lo que estaba pasando, se ponía triste o qué iba a hacer y todo, y ya cuando se alivió todo, ya, dice ahí, se puso testarudo y no les hizo caso como había dicho Yahweh. Yahweh dijo, eso es lo que va a pasar porque su corazón está duro, ya está endurecido hacia los hebreos. Y los magos, ahí en el 19, y los magos le dijeron a Faraón, este es el dedo de Elohim, pero el corazón del Faraón se endureció y no les hizo caso como había dicho Yahweh, pero el Faraón se puso obstinado también esta vez y no dejó ir al pueblo. Cada vez, ahí está, versículo del capítulo 9, cuando el faraón indagó, encontró que ni una sola cabeza de ganado de sus israelitas había muerto. Sin embargo, el faraón siguió obstinado y no dejó ir al pueblo. Pero Yahweh, aquí en el 12, por fin dice que Yahweh endureció. Antes era el faraón poniéndose duro, poniéndose obstinado, y luego dice en el 12 del 9, pero Yahweh endureció el corazón del faraón y no les hizo caso, tal como Yahweh le había dicho a Moisés. ¿Qué hizo? Ya después de cuánto tiempo, ¿qué es lo que hace uno cuando alguien está siendo terco? Ya tienes una plática con alguien y tratan de decir, ¿qué haces tú con esas personas? Algunos de nosotros nos gusta pelear un poquito más, pero en ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a tirar la llave, ya no voy a decir nada, ya te voy a dejar completamente. Te di chance y chance y chance. Y no. Y luego dice en el 35, de manera que el corazón de Faraón, otra vez, no dice que Yahweh endureció, otra vez es Faraón endureciendo su corazón. De manera que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas tal como había predicho Yahweh a través de Moisés. ¿Por qué lo predijo? Porque ya sabía, ya conocía el corazón de alguien. Y lo hemos dicho antes. Por ejemplo, si tú eres papá o mamá aquí y estamos aquí platicando y tú miras a tu hijo o tu hija entrar por ahí, tú ves su cara y tú dices, ay, mejor que salga otra vez. Ya lo veo. Esto no va a ser bueno, porque yo puedo predecir
Y yo ni sé cuáles son sus pensamientos, qué hay en su corazón. Y yo nada más viendo a mi hijo o mi hija ahí, yo puedo decir, ay, ¿entra o no entra? ¿Se imaginan a Yahweh conociendo el corazón y los pensamientos del faraón? ¿Qué es lo que puede predecir? Claro que sí. Por eso dice tal como había predicho Yahweh. Y luego el versículo del capítulo 10, lo último. Pero Yahweh endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los israelitas. Pero Yahweh le endureció el corazón del faraón y no estuvo de acuerdo en dejarlos ir. Ya. Esto va a alargar al fin de esto para que Yahweh conocía el corazón de Faraón desde antes y permitió que endureciera su corazón más y más para que dejara ir a su pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es terco y endurece su corazón? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra que usa Pablo en otra parte? Cauteriza la mente. Ya dejas de sentir, de tener sentimientos y emoción, y después de tanto tiempo ya estás cauterizado completamente y no. Es exactamente lo que pasó con el faraón. Ya estaba endurecido antes que todo esto comienza, y después de ver todas las cosas y luego por fin ya algo que le quebró completamente por un momento nada más, fue cuando murieron todos los primogénitos. Y él dijo, ya, váyanse fuera de aquí y nunca regresan. Por un momento, nada más, un momento. Y salieron. ¿Cuántos? 3 millones de personas. No todos, no, 3 millones. 3.6 millones, algo así. Sí, algo así. Que eran 3 millones de israelitas y 600,000 extranjeros, gentiles. Salieron. Y después, ¿qué pasó con Faraón? ¿Qué hice? Su mente tan cauterizada, sabiendo que acaban de morir todos los primogénitos de su pueblo, todos los que no pusieron la sangre en las puertas. Y dice, no puede ser, vamos tras ellos. ¿Y qué pasó? Oye, aún en eso vemos la misericordia de Yahweh, porque no pereció todo el pueblo egipcio, sino los que perecieron. ¿Quiénes fueron? A Faraón y su ejército, nada más. Ahí vemos eso. Dices, Yahweh ya conocía, ya sabía que este hombre no iba a dejar, no podía. Él ya estaba endurecido y más y más y más y más. Y Yahweh dice, Pero hizo algo que por un momento el corazón de Faraón, pero por tristeza, dijo, ya, sálganse de aquí. Increíble ahí. Y Yahweh tuvo misericordia con quien él quería tener misericordia. Aún otra vez, el pueblo egipcio. ¿Tuvo misericordia o no? Sí. Ya los dejó vivir. Y después, ¿saben lo que pasó con Egipcio? En el tiempo de los primeros siglos después que vino Yahushua, Egipcio llegó a ser uno de los centros del cristianismo, de las peleas ahí de doctrinas y todo eso. Gente que estaba buscando. Entonces es increíble. Aún ves eso. ¿Qué debían de, si Yahweh
podía haber erradicado al pueblo, pero no lo hizo. Y después llegan personas de ahí a ser creyentes. Bueno, primero los creyentes que salieron, algunos que salieron con Israel, pero después muchas otras personas que llegan a ser creyentes. ¡Wow! ¡Qué misericordia! Eso es increíble. Y por eso en el 18, versículo 18, el último de hoy, dice, de manera que Él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. De manera que Él hace lo que en sí, Él hace lo que quiere hacer. Y nadie puede decir, Yahweh, estás equivocado. De eso está hablando. Entonces, los israelitas no pueden decirle, o los judíos en ese tiempo no pueden decirle, espérame, no, ¿cómo vas a dejar entrar a alguien de Grecia, de Roma, y no vas a salvar a mi pueblo? Aunque no creen en el Mesías y todo eso, ellos son del pueblo. ¿Cómo lo vas a...? Mira, de qué manera nada más decirte así, que Yahweh va a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él pone las reglas. Ni tú, ni yo, ni nadie pone las reglas. Él pone las reglas. Él va a llamar a quien quiera. Él va a escoger a quien quiera, pero poniendo sus reglas. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a parte del mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Que amó a quién? A todo el mundo. Entonces, ¿para quién fue la redención o la posibilidad de la redención? Todo el mundo. Y luego ya dice, lo que tienes que hacer para tener la vida eterna, hasta Yahushua mismo dice, creer que tú eres el único Dios verdadero y en quien enviaste. Y así vas a entrar en el reino. Yahweh estableció las reglas para la misericordia y solamente Él los va a hacer. Él va a tener misericordia de quien Él quiera. No importa si tú eres judío y piensas que no. No importa si tú eres gentil y piensas que no. Yahweh puso las reglas. Él va a dar la misericordia. Él va a ser compasivo. Él escogió a Abraham, a Isaac y Jacob. Y todos los creyentes del Antiguo Testamento, incluyendo todos los gentiles que creyeron en ese tiempo. Pero otra vez, ¿quién recibe la misericordia? Él estableció la regla. Tú crees en mí, tú das la vuelta y ya tienes misericordia. Esas son las reglas. Entonces, nadie va a decir quién puede o quién no, sino yo. Es lo que está diciendo Yahweh. Yo soy el que va a decidir quién. Nadie más. Él va a permitir, hasta permitir a los corazones duros. Los permite. ¿Qué dijo pues David cuando estaba corriendo por su vida? Diciendo, oye, yo soy el rey. ¿Por qué no te acabas con esas personas? ¿Por qué no te acabas con esa gente que me está persiguiendo? ¿Por qué? Yo soy el rey. Yahweh permite a los corazones duros hacer ciertas cosas. Y muchas veces, ya después, se muestra su poder y su nombre. Su nombre es extendido por toda la tierra. A veces son utilizados en el plan de redención. Faraón fue utilizado.
Su corazón ya estaba duro y endureció más. ¿Y qué pasó? Salió Israel de ahí. Si no hubiera salido Israel de ahí, ¿qué pasa? No tenemos lo que tenemos hoy en día. Tenía que hacer eso. En el tiempo del Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿quiénes tenían los corazones duros? ¿Quiénes habían endurecido su corazón? Los líderes religiosos. Ahí estaban, no todos, pero un grupo de ellos, y estaban ahí diciendo a la gente: ¿qué hacemos con este hombre? Crucifícalo. Ay, ustedes griten, crucifícalo. ¿Quién lo hizo? Ahí, endurecidos sus corazones. Y los que no tenían endurecidos sus corazones, como Nicodemo, como José de Arimatea, como otros sacerdotes después, que en Hechos que vemos que muchos sacerdotes llegaron a la fe, no tenían sus corazones endurecidos. Pero Él permite eso, permite que pase eso. Y en algunas ocasiones usó eso para su poder y su gloria. Porque Yahushua murió, pero ¿qué pasó después de eso? Resucitó. Fue resucitado. Yahweh es el que decide. Y ni tú ni yo podemos decir: bueno, es que amo a mi amigo, pero él no merece la misericordia. Amo a mi colonia, pero es una colonia conflictiva y no merecen escuchar lo que hizo Yahweh por ellos. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy decidiendo quién recibe misericordia y quién no. El plan es para que todos escuchen y luego todos van a decidir. Si tienen endurecidos sus corazones, no van a aceptar. Pero si no, tal vez por ahí van a llegar a tener misericordia. Siempre cuando estábamos en el seminario, nos enseñaban así, de esa manera, diciendo: tú no decides a quién debes explicar cómo pueden ser salvos. Todos necesitan escuchar. No es tu trabajo salvar a ellos, es tu trabajo hablarles a ellos. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener fe o poner su fe en Yahweh y en su Hijo y alcanzar la misericordia. Pero esa misericordia no depende de mí, es de Yahweh. Y yo tengo que hablar a todos. Él decide. Él puso su plan en moción. Y Él lo hizo. Y hasta permitió que algunos fueran endurecidos. Y Él lo permitió y los utilizó así. Pero Él decide tener misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Y ni tú ni yo podemos decidir eso. El trabajo de nosotros es hablar el evangelio, decir a todos lo que Yahweh ha hecho por nosotros. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir. No está tratando de establecer una doctrina de predestinación y cosas así. Está tratando de decir: tú no tienes derecho a decir quién merece misericordia y quién no. O quién Yahweh va a permitir tener un corazón duro y quién no. Tú no tienes derecho. Yahweh es el que decide. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué aprendimos hoy? Número 1.
Yahweh no es injusto. No es injusto. El judío no puede decir, es injusto que va a salvar a un gentil. Y hoy en día, hasta tenemos gentiles que dicen, judíos no deben salvarse, porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces ya no deben tener oportunidad. No, eso no es nuestra decisión. Yahweh no es injusto. Él dice, yo establecí todo así, de esta manera, y ya el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree lo estableció así. Y Él hizo la obra en mandar a su Hijo para poder ser justificados. Y nadie de nosotros podemos decidir quién va a tener misericordia y quién no. 2. Yahweh es quien decide a quién será bondadoso, misericordioso y compasivo. Es su decisión. Y no entra en nuestros sentimientos, ni emociones, ni nada. Ni nada. 3. Nadie puede forzar a Yahweh a tener misericordia. Nadie puede forzarlo. No es por nuestro esfuerzo, ¿sí? Como trató de ser Abraham y Sara. La promesa estaba ahí y ellos trataron de forzar algo que no era de Yahweh. Ismael no es y no podía ser el hijo de la promesa. Tenía que ser Isaac. Y tenía que ser Jacob y no Esaú. Y vemos por medio de la vida de Esaú, sabemos y entendemos por qué no debía de escoger a Esaú. Esaú decidió no. Entonces nadie puede forzar a Yahweh a tener misericordia. Y lo último, Yahweh permite a unos endurecer su corazón para mostrar su poder y su gloria. Así es, Él permite. Y la gente va endureciendo más y más y más. Ya sabemos, ya hemos visto en la televisión los casos de personas que han matado a personas y ya los ves en las entrevistas y como no tienen nada de emociones. Ya endurecieron su corazón tanto, ya están cauterizados de la mente completamente y no tienen nada de emociones. Pero eso es, Yahweh permite eso pasar. Y claro que en esos casos no son para mostrar la gloria y el poder de Yahweh. En algunos casos, en el caso de Faraón, en el caso de los líderes religiosos. Pero así lo vemos. Yahweh decide. Él pone su regla, su Torah. ¿Por qué estamos estudiando Torah? Para saber lo que Yahweh quiere y qué es lo que Él ha establecido. Y así es. Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos a estar de pie. Y vamos a las preguntas de esta semana. Y para ya llevarlo a nuestra vida más personal. Muy bien. La primera pregunta. No me está dejando, Kendra. Ok, ya. La primera pregunta. ¿Has pensado que Yahweh es injusto? O aún la frase de nosotros, la vida no es justa. ¿Hemos pensado eso? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque ya a veces culpamos a Yahweh sin decir su nombre ahí.
Pero hay que tener mucho cuidado. Yahweh no es injusto. Yahweh no es injusto de ninguna manera. 2. Tiene 2 preguntas. ¿Cuál es tu motivo en obedecer a Yahweh? ¿Forzar su misericordia o amarlo? No podemos forzar su misericordia, porque ya creímos, y esa es la manera en cómo llegamos a tener la justificación, la misericordia, y luego de este lado es amarlo a Él. Amarlo a Él. ¿Cuál es tu motivo en obedecer a Yahweh? Y mucha gente que está en muchas iglesias es porque no quiero hacer nada, porque no quiero la maldición de Yahweh. Y ellos viven su vida como creyente por miedo y no por amor. Y Yahweh no quiere eso. Quiere que tememos a Él, claro, porque sabiendo quién es y lo que hizo por nosotros, lo vamos a amar más y vamos a seguir. Y la última pregunta. ¿Has dejado a tu corazón endurecer? ¿Has dejado a tu corazón endurecer de alguna manera en cualquier cosa? Es que la vida trae tantas cosas con la familia, con los amigos, en las iglesias, en todo. Y si ya dejamos endurecer nuestro corazón de alguna manera, aún en lo más pequeño, ya podemos seguir endureciendo y endureciendo y endureciendo, y eso no vamos a poder amar a Yahweh como debemos. A veces tenemos que decir, ok, esto no es justo. Mi familia no está actuando de la manera justa, pero es de Yahweh, lo voy a dejar. Tal vez voy a platicar a ellos en un tiempo, pero yo no voy a dejar a mi corazón endurecer. Porque si llegamos a un momento y se cauteriza nuestra mente, ya no vamos a seguir por aquí. Vamos a regresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yahweh es justo, Yahweh es bueno, y Él quiere lo mejor de nosotros, y Él no quiere que endurecemos nuestro corazón, porque Él permite a cada persona en sus sentimientos lo que quiere hacer, porque Él no quiere robots, Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y tenemos que hacer esas decisiones. Muy bien, esas son las preguntas para esta semana. Hay que pensar, ver, examinar toda nuestra vida y ya ver lo que está pasando en nosotros. Yo sé que algunos tenemos diferentes situaciones en nuestras vidas que son más pesadas que muchas otras cosas, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, porque Yahweh decidió tener misericordia con nosotros, ¿sí o no? Entonces tenemos que amarlo y no dejar a nuestro corazón endurecer.